El Banco Nacional de Datos Genéticos es una institución creada con el objeto de identificar a los chicos nacidos en cautiverio durante la dictadura militar. Fue posible gracias a un trabajo que hizo Abuelas de Plaza de Mayo, contando con el asesoramiento de numerosos especialistas, entre los que se destacan la doctora King, el doctor Víctor Penchazade, y por primera vez se pudo establecer un método científico para identificar genéticamente a estos chicos y establecer quiénes eran sus abuelos. Esto tuvo como objetivo, como decía, asociar estos casos a delitos de lesa humanidad, y en su reglamentación inicial estaba previsto dar cierta prioridad a estos casos. Esto comenzó a funcionar en un servicio de inmunología del Hospital Durán, en una situación en la que el personal pertenecía al gobierno de la ciudad y el financiamiento venía del Poder Ejecutivo. A partir del 2009, con la sanción de una nueva ley que define los objetivos del banco, cambia la dependencia, se hace explícita la dependencia de este banco como un organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los legisladores pretendieron darle la misma independencia que tiene el CONICET, por ejemplo, que si bien depende del Poder Ejecutivo, sus investigadores tienen total independencia de opinión, como puede observar cualquier lector de cualquier matutino, en que se comprueba que la pertenencia al CONICET no condiciona las opiniones políticas. Creo que ese fue el criterio por el cual se asumió que este estatus garantizaba la independencia del banco de cualquier tipo de influencia. Con la nueva ley se establece además un rango temporal de acción que limita a los casos ocurridos antes de diciembre de 1983, pudiendo los otros casos en realidad ser analizados por organismos públicos que existen, por laboratorios que existen en todo el país, simplemente que las bases de datos que cuenta el banco están limitadas actualmente a esa fecha. No obstante, nada impide que con una orden judicial se analicen casos que estén fuera de ese rango. Digo esto porque hay cierta corriente de opinión que dice que esto es una limitación respecto de un derecho universal y original que existía. Nosotros creemos que no existe tal limitación, simplemente que lo que se ha establecido con esta nueva ley es una prioridad y una especificidad que permite acelerar el tratamiento de estos casos que deben tener una premura distinta porque se trata de identificar a nietos de abuelas que ya tienen edad avanzada, así que nos parecía lógico separar estos casos para poder abocarse específicamente a estudios y que no hubiera interferencia con otros casos, también por órdenes judiciales, de casos de filiación que no tenían relación directa con esto. Esto fue el espíritu original por el cual fue creado el banco y de alguna forma se restablece con esta nueva legislación. ¿Cómo se hace un análisis de ADN? Nosotros tenemos unas cadenas de ADN que contiene toda la información sobre nuestra composición química, digamos. Dentro de esas hay regiones que no tienen información específica sobre un componente particular, son regiones repetitivas que se han conservado a lo largo de la evolución y que varían en sus copias de un individuo a otro. O sea, tenemos una diversidad en este número de copias que son elementos redundantes que no afectan para nada nuestra salud ni nuestras características físicas y que por tanto pueden ser usadas para diferenciar un individuo de otro. Hay varios de estos elementos que uno con una sonda, digamos un marcador, puede determinar el tamaño de esas copias, su localización, y si uno suma un número adecuado de estos agentes para determinar este número de copias, puede identificar con una notable certeza la identidad de un individuo. Estamos hablando de unos 13 o 15 marcadores de acuerdo a las normas, y esto nos permite diferenciar un individuo de otro. Como estos marcadores se heredan, este número de copias son hereditarias, uno puede establecer vínculos filiales o en este caso un índice de abuelazgo, digamos, ya que pasan de padres a hijos. En particular hay otros componentes que se heredan por vía materna, que son las mitocondrias, que también tienen su componente de un ADN muy minúsculo, pero que se puede medir.
y uno puede establecer, por ejemplo, si una persona es hijo o no de determinada mujer y a su vez esta mujer tiene una madre y establecer así una línea específica para esta persona en cuanto a su vinculación o a su parentesco. Digo esto porque la información que uno obtiene con estos marcadores no tiene ninguna relación con ningún parámetro de salud de la persona, por lo tanto no tiene utilidad en términos de diagnóstico, estas bases de datos no sirven para la investigación genómica, que es algo que se ha supuesto que podía ser uno de los fines ocultos detrás de este cambio. Para hacer un instituto de genómica se necesita tener datos clínicos, de saber qué enfermedades padece una persona y tratar de encontrar alguna correlación entre esa enfermedad, generalmente aquellas de etiología desconocida, y alguna modificación del ADN. Ese es el objeto de la genómica y eso se trabaja de forma totalmente distinta y lo estamos haciendo en el país porque es necesario en términos de salud pública en distintos institutos del CONICET y universidades. Digamos, no hay manera de usar esta base de datos que tiene como objetivo identificar personas y establecer vínculos filiales con ningún otro tipo de investigación. ¿Cómo puede ser un falso positivo? Supongamos que estos marcadores que usamos fueran equivalentes a los números del documento de identidad y yo tuviera solamente 6 números, los 6 últimos números de un documento de identidad y yo pretendiese identificar a una persona. Con esos 6 números yo puedo identificar uno de cada millón de personas, pero hay varios millones, entonces yo con esos 6 números en particular, si bien tengo un alto grado de certeza, no tengo certeza absoluta. Entonces yo no puedo usar 6 números para buscar un individuo en toda la población o buscar a la persona que tiene estos 6 números. Ahora, si yo además de esos 6 números digo que el documento tiene que haber sido extendido en tal fecha o la persona nacida en tal lugar y registrada en tal registro civil, ahí sí tengo certeza absoluta, porque no hay más de una persona que haya nacido en ese año particular y que haya sido registrada en ese lugar particular que tenga esos 6 números que yo pude determinar. A lo que voy es que el dato genético de por sí no determina certeza, nunca. Siempre tengo que acompañarlo con otros datos de contorno, temporales, de localización y demás, que permitan entonces con el dato genético establecer sí, con una certeza del 99,99% que esa persona es parienta de alguien. Por este motivo, esta suposición que se ha hecho de que se iba a cruzar en forma automática las bases de datos del Banco de Datos Genéticos con el equipo de antropología forense no tiene ningún sustento. Ambas instituciones tienen códigos de trabajo y metodologías para hacer estas comparaciones y esto ya se ha venido trabajando desde hace meses con el equipo de antropología forense, quienes han explicitado los procedimientos necesarios para establecer esta cota temporal y espacial que luego permita realizar la determinación genética. Y hay además algunas condicionantes judiciales, no todas las muestras que tiene el EAF pueden ser usadas sin autorización y sin intervención de un juez. O sea que esa posibilidad de dar un dato falso positivo no tiene sustento, ni el EAF ni el Banco de Datos Genéticos han dado nunca resultado preliminar, solamente se han dado a conocer a la opinión pública una vez que se tiene la máxima certeza posible. Entonces, realmente no tendría ningún sentido pretender hacer ese tipo de maniobra que no está para nada ni en el espíritu ni en las posibilidades técnicas o la efectividad técnica de ninguna de las instituciones involucradas. El procedimiento para determinar la identidad, si alguien tiene dudas, es acudir a algunos de los organismos de derechos humanos, Abuelas, la CONADI, para tener un primer asesoramiento y ahí le indican los pasos a seguir para establecer la posibilidad de que sus muestras sean analizadas en el banco. Si no, cualquier persona va directamente y se analiza, se estudian los antecedentes, se tratan de acotar en la medida posible las posibilidades, de descartar casos que no tienen factibilidad alguna de pertenecer a un caso a un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, este es un trabajo previo muy importante que no siempre se conoce. Digamos, la gente se supone que alguien va a dar una muestra de sangre y aparece como en un sorteo si es o no, si pariente de alguien. Eso no es así. Digamos. El análisis genético es el último paso luego de haber descartado
todas las variables posibles y tener realmente una sospecha fundada de que ese caso particular puede corresponder a un hijo de desaparecidos. En todo este proceso, a partir de la sanción de la ley que nos adjudica responsabilidad sobre el banco, hemos tenido contactos fundamentalmente con abuelas, hemos hecho también consulta con otros grupos de derechos humanos que no están alineados con estas agrupaciones, con la CONADI. Hemos mantenido informado de todos los pasos que se han llevado adelante y hemos hecho conferencias de prensa. Estamos abiertos a consulta por cualquiera de estos grupos para esclarecer cualquier duda que pudieran tener. Realmente nuestra convicción es que el banco es uno de los emblemas de Argentina en materia de derechos humanos y también para nosotros una muestra de cómo la tecnología, cómo la ciencia puede aportar a el ejercicio de un derecho tan natural y primario como es el derecho a la identidad. ¿Cuál es el procedimiento de traspaso? Actualmente el banco está funcionando en un entorno hospitalario, que no está preparado para las condiciones de seguridad, de confidencialidad que requiere esto. Tiene una guardia mínima, pero digamos, realmente no es el entorno óptimo para esto, por lo tanto se reacondicionó un área de un edificio del Ministerio para que cumpla con todas las especificaciones técnicas más avanzadas, mayor cantidad de espacio, mejor entorno laboral en cuanto a luz solar, aire acondicionado y demás. Me parece muy importante que las condiciones de trabajo del personal sean óptimas y además con salvaguardas de la información que no existen actualmente, o sea, con un piso dedicado exclusivamente al mantenimiento de las muestras, con guardia permanente, con cámaras de seguridad y con la necesidad de hacer un inventario riguroso de lo que existe, cosa que actualmente no ha sido confeccionado con los estándares que actualmente sabemos que deberían ser aplicados. Esto ha sido producto de evolución histórica. Sabemos que las muestras de delitos de lesa humanidad están almacenadas conjuntamente con otros casos de filiación. Lo que se pretende es separar las muestras, inventariarlas, tener un registro en papel de esta información que se correlacione perfectamente con las muestras biológicas y con los datos informáticos que existen. Ambos grupos de muestras van a ser trasladadas a la nueva sede para que no haya ninguna duda de que alguna muestra pudiera haber estado mal clasificada y por lo tanto haberse perdido el traslado. Se va a trasladar todo. Hay empresas que están especializadas en cuanto a las características técnicas del traslado y además se va a dar conocimiento a todos los organismos, instancias judiciales que correspondan para que designen veedores. Va a haber escribanos que van a certificar el traslado de las muestras y la fecha se va a anunciar con la debida antelación. Por cuestiones de seguridad no queremos hacerlo público con demasiada tiempo de antelación, pero bueno, se va a salvaguardar la integridad de las muestras en forma absoluta, o sea, no va a haber ningún tipo de duda respecto de que ni del traslado ni de las condiciones finales de almacenamiento. En cuanto al financiamiento, a partir de la sanción de la ley nos hicimos cargo de cubrir todos los gastos, excepto el personal, que sigue dependiendo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este tiempo se incrementó notablemente el rubro de insumos, debido a que curiosamente aumentó mucho el número de casos de chicos que están buscando su identidad. Además de esto hemos incorporado algunos rubros que antes no eran cubiertos adecuadamente, como los viajes, capacitación de personal y demás. O sea que nos hemos hecho cargo plenamente del financiamiento. A partir del traslado se incorpora el personal en una planta permanente que garantiza el mantenimiento de todos los beneficios que tenían y mejora notablemente el ámbito de trabajo. Las autoridades se dirigen por concurso, las autoridades del banco se van a elegir por concurso. Está previsto en la reglamentación que el director, el vicedirector y el director de administración sean concursados. El resto de la planta es personal que actualmente reviste en el Durán y no hay veto para ninguna persona que quiera presentarse. Sí hay requisitos en cuanto a acreditar antecedentes en genética forense
y también se pretende que el equipo directivo pueda llevar adelante algún tipo de actividad de investigación que garantice la actualización continua de la tecnología que aplica el banco. Sí, es importante aclarar que este cambio lo que hace es mejorar las condiciones del banco, conservar todo lo bueno que tiene y darle un horizonte de perfeccionamiento, de crecimiento, que le permita ser una institución señera en todo el mundo. Digamos, para nosotros es un valor a defender, es un ejemplo claro de cómo la ciencia aporta al mantenimiento de los derechos inalienables del individuo, y queremos, tal cual hemos transmitido a todos los organismos de derechos humanos, llevar no solo la tranquilidad, sino el compromiso de mantener nuestras puertas abiertas para cualquier consulta respecto del funcionamiento del banco, que permita despejar cualquier duda que pueda existir sobre el funcionamiento y perdurabilidad de esta institución.